de su siervo. Y vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra que trae a través de sus siervos. Amén. Un aplauso al Señor. Bendito y alabado eres tu nombre. Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Es un tiempo especial para nuestra vida, porque es el tiempo en el cual el Señor habla a nuestros corazones. Amén. Yo te doy gracias, Señor, porque así, Señor, como en alguna ocasión estaba la multitud reunida, Señor. Habían pasado tiempo contigo, bendito Dios, y luego los discípulos te comentan, oh Jesús, que ya era tarde y que era necesario que ellos fuesen a comer. Y tú, Jesús, le dijiste a tus discípulos: no es necesario que ellos se vayan, sino darles vosotros de comer. Yo te doy gracias, Señor, porque estas palabras tocan mi mente, bendito Dios. Y te doy gracias por ese privilegio, bendito Rey, que tú me das, de poder llevar ese alimento espiritual, Señor, a esta multitud que hoy está reunida en este lugar. Te alabo, Señor, te bendigo, y que tu palabra, Señor, fluya dentro de nuestros corazones, Señor, y cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor nos habla continuamente acerca de una tarea importante. Ahora en la alabanza se escuchaba que los ciegos verán, ¿cierto? Que los sordos oirán, ¿sí? Y que los cojos danzarán. Y eso lo dice y lo manifiesta el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor que suceda en medio de su pueblo. Y tal vez por esa razón es que el Señor nos invita a unirnos a Él para cumplir con nuestros propósitos. Y nos dice la Escritura: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una recomendación que le hace el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y también les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, refiriéndose a esos que Él había elegido para cumplir esa tarea. También dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, en todos estos textos, el Señor nos está recordando que hay una tarea que nosotros tenemos que realizar. Y esa tarea es proclamar el Evangelio de Jesucristo en medio del pueblo que nos rodea. Nuestra tarea como obreros del Señor, como pescadores de hombres, en realidad no es una tarea fácil. Y no es ninguna tarea fácil precisamente porque estamos en un mundo que se resiste a escuchar la palabra de Dios. La cultura que hoy nosotros vivimos es una cultura que en realidad no le sirve a Dios, sino que le está sirviendo es al pecado. Y hace del pecado como si fuera una virtud. Y eso es delicado, porque eso aleja más a las personas de Dios. Nuestra cultura de hoy, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Esa es la cultura que nosotros tenemos.
Es una cultura que sustituye la oscuridad, que sustituye la luz por la oscuridad. Es decir, es una cultura que está andando en tinieblas. Pero el Señor nos da una herramienta que es muy importante, y es esa herramienta, como les decía anteriormente, del Evangelio. Es decir, el labrador necesita un azalón, el pescador necesita una red, y el Señor les está diciendo que los obreros tienen que ir a la mies y que Él nos hará pescadores de hombres, pero necesitamos las herramientas para que eso lo podamos hacer, y precisamente la herramienta está allí, está acá, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos a anunciar el Evangelio, ¿qué es lo que estamos haciendo en medio de esa cultura de la cual hablábamos anteriormente? Que a lo bueno le dicen malo y que a lo malo le dicen bueno. Pues eso, lo que va a hacer el Señor es, con ese Evangelio, con esas herramientas, es precisamente frenar esa cultura que está induciendo al pecado. El hombre en realidad no ve la gravedad, y de hecho yo diría que si el hombre viese la gravedad de lo que el pecado es, del daño que le causa a él mismo, ese salón estaría lleno. ¿Cuánto lo creen? Y cuando tú vas a las iglesias vas a encontrar muchas sillas vacías, pero precisamente es por esa razón, porque no está la gente consciente de la gravedad del problema que tiene a causa del pecado. Ahora, como les decía, tenemos una herramienta muy importante, y es la Escritura, ¿cierto? Ese es un recurso con el cual nosotros podemos enseñar a las personas. Le vamos a enseñar a las personas acerca de Dios, le vamos a enseñar a las personas acerca de nosotros mismos, y aún le vamos a enseñar a las personas acerca de lo que es el pecado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén, hermanos. Ahora, en el contexto moderno, el pecado se menciona normalmente como si el hombre, y pues en realidad eso también ocurre, ¿no? Que el hombre peca contra el hombre. Cuando el hombre le hace mal a alguien, pues está pecando contra esa persona. Que el pecado se comete también contra la sociedad, aún que el pecado también se comete contra la naturaleza. Pero pocas veces, muy pocas veces, la cultura considera el pecado como algo en contra de Dios. Es decir, se ha tomado el pecado como de una forma tan relajada que no se concientiza la persona que cuando peca está pecando contra Dios. Y hay un relato muy especial en las Escrituras acerca del rey David. El rey David traicionó la confianza de su pueblo. Aún, aparte de traicionar la confianza de su pueblo, cometió adulterio, incluso orquestó un asesinato contra una persona. Hasta que en algún momento determinado el Señor, a través del profeta Natán, confronta al rey David. Pero a mí lo que me gusta es a la conclusión que llega el rey David, que nos lo menciona en el Salmo 51, verso 4. Porque ya él, totalmente arrepentido, porque sabía de que el profeta Natán lo estaba enfrentando, confrontando a él, el rey David menciona en el Salmo 51, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
esas personas que están afuera. Aún nosotros, en muchas ocasiones, no percibimos esta realidad, que cuando pecamos estamos pecando contra Él. Salmo 51, verso 4. Ahora, cuando llegamos a esa conclusión, de pronto es porque tenemos que reflexionar un poquitico de que en realidad nosotros no somos conscientes ni estamos plenamente convencidos de lo que son los atributos de Dios. Hay una ignorancia, afuera hay una ignorancia acerca de esos atributos de Dios. Pero no solamente afuera, porque da tristeza que dentro de la iglesia también hay ignorancia acerca de los atributos de Dios. Amén, hermanos. Los hombres tienen opiniones cercanas a lo que dice la Biblia acerca de los atributos de Dios. Pero lo que pasa es que al hombre le gusta más concentrarse en determinados atributos, tales como son la compasión, la misericordia, la bondad de Dios, el amor de Dios, que esos en realidad son atributos que son muy importantes y son atributos con los cuales Dios nos cobija a nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en realidad nos quedamos en esa zona de confort, donde nos están hablando de las bendiciones, donde nos están hablando de la misericordia y del amor de Dios. Claro que sí es importante, pero hay cosas también que son muy importantes para que nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder del Evangelio. Amén, hermanos. Y tenemos que apercibirnos de eso, y tenemos que estar muy pendientes de eso. Cuando el Señor nos dice ir y predicar, ir y hacer discípulos, ir como pescadores de hombres, cuando nos invita a que vayamos y cultivemos y vayamos por la mies que ya está lista, tal vez nos preguntásemos, pero ¿qué es lo que vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que llevarle a ellos? Y déjenme decirle, hermanos, que no podemos llevarle es decir, debemos llevar el mensaje del amor de Dios, debemos llevar el mensaje de la misericordia de Dios. Y de hecho, eso hemos hablado en muchas ocasiones. Últimamente hemos estado hablando de diferentes doctrinas que son muy importantes para que nosotros podamos entender la redención, para que nosotros podamos entender la justificación. Y el Señor nos ha visto a estudiar, nos ha llevado a estudiar poco a poco esas doctrinas, como son la doctrina de la cruz, la doctrina de la resurrección, la doctrina de la ascensión. Bueno, son muy importantes, pero precisamente, ¿para qué nos la trae el Señor? ¿Para qué nos las expuso el Señor? Para que nosotros nos demos cuenta, es decir, tengamos una motivación aún mucho mayor de ir y predicar lo que tenemos que predicar. Y tenemos que predicar acerca de otros atributos de Dios que son muy importantes que las personas conozcan. Y como les decía anteriormente, si muchas personas allí conocieran de sus atributos, estas sillas, mejor dicho, tocaría traer muchas más sillas. Se llenaría totalmente este lugar y tocaría ampliar aún mucho más este lugar. Amén, hermanos. Entonces, el Señor nos invita no solamente a predicar aquello que coloca a las personas, a los oyentes, en una zona de confort. Porque es que muy pocas veces se predica acerca de atributos, como les decía ahora, que son sumamente importantes, como son la santidad, la justicia, la soberanía,
de Dios. En realidad, esas prédicas no son muy populares. Se gusta más predicar acerca de la prosperidad, acerca de otros temas, que en realidad, yo ni hablar. Nosotros que debemos difundir, hermanos, el verdadero conocimiento de Dios. En nuestra predicación, hermanos, nosotros tenemos que exponer el pecado. Amén. Y no como algo que es trivial y sin importancia, porque es que el pecado es el que nos llevó a la condenación, y por causa del pecado la humanidad está condenada. Amén. Miren lo que dice el Salmo, y esto me hace entender un poquitico más acerca del Salmo que acabamos de leer acerca del rey David, donde el rey David reconoce, se arrepiente de su pecado y reconoce que contra Dios es el que ha pecado. Pero miren lo que dice en el Salmo 50, lo que dice la Escritura. Porque como que el rey David cometió el pecado, y que si no cometió uno solo, los cometió así como en filita, ¿no? Y miren lo que dice ese Salmo. Estas cosas has hecho. El Señor ya sabía. Salmo 50, verso 21. El Señor ya sabía lo que había hecho David. Y dice, estas cosas has hecho. Y yo he guardado silencio, dice el Señor. Entonces, como el Señor guardó silencio, David tal vez pensó, esto ya se fue de agache, ¿cierto? Esto ya, mejor dicho, ni siquiera Dios se dio cuenta de eso. Pero dice, pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. ¡Pah! Y manda al profeta Natán. El profeta Natán le cuenta a David, resulta que había un señor que tenía unas ovejas y tenía muchas ovejas, en cambio había otro que tenía una sola ovejita, ¿sí? Pero ese señor que tenía muchas le gustó la única que tenía el otro y lo mandó a matar para quedarse con su ovejita. ¿Y tú qué opinas, rey? No, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece el peor de los castigos. Y el profeta Natán le dijo, resulta que ese hombre del cual estoy hablando eres tú. Y aquí el Señor dice, pero te reprenderé y delante de tus ojos esconderé tus delitos. Ahora, la gracia de Dios no debe considerarse con tanta laxitud, como con tanto... es decir, no podemos abusar de la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios está presente y por la gracia y misericordia de Dios es que nosotros podemos ser salvos, ¿cierto? Pero la ignorancia acerca de Dios precisamente es lo que lleva al hombre a tratar al pecado como un pequeño asunto que en realidad no tiene tanta importancia. ¿Sí? Es que cualquiera se equivoca, ¿no? ¿Cierto? Y además, yo creo que eso no trae consecuencias para mi vida. Y eso es por falta de conocimiento acerca de muchas cosas, de unos atributos de Dios. Y dice Jeremías, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto
el que se hubiere de alabar en entenderme, en conocerme, y en conocerme, ¿cierto? Y por allá en el libro, eso lo dice Jeremías en el capítulo 9, versos 23 y 24. Y por allá en el libro del profeta Oseas dice algo muy importante, y es que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el pueblo no conoce a Dios. Nosotros en realidad no conocemos esos atributos que son importantes de Dios. Y vamos a enumerar unos atributos rápidamente que son importantes. Sí, son importantes: el amor, la misericordia, la bondad, la gracia, todo eso de Dios, ¿sí? Pero hay otros a los cuales tenemos que ponerle mucha atención, y es entre ellos la supremacía de Dios. Es un atributo que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día vivimos en una época que es muy retorcida. El hombre como que hace a sí mismo, hace el mundo a su medida, mejor dicho, de la forma como él quiere las cosas. Entonces, el humanista que es secular, está apartado de la religión y todo eso, ve hacia abajo. ¿Y qué pasa cuando mira hacia abajo? Él se cree el más grande. Es decir, nadie le supera a mí, ¿cierto? Y cuando ve hacia arriba, no ve nada, como si ya él hubiese alcanzado esa altura máxima a la cual puede llegar, y eso hace que se convierta en rey. Y es el que define, por lo tanto, su destino, el que hace sus normas. Entonces, como no tiene alguien mayor a quien compararse, ¿qué es lo que pasa? Comienza a vivir en un engaño. Y eso es lo que sucede hoy en día. Sin darse cuenta que su propia plenitud, la que se cree que tiene, ni siquiera le daría la oportunidad de poder respirar. Él no se da cuenta que él respira sin necesidad de esforzarse, pero porque todo eso es obra de Dios. Amén. Porque él no respira por sí mismo, él respira es por todo lo que hizo Dios, el funcionamiento de los pulmones, del aire que puso en la atmósfera y todo eso, que es lo que le sirve al hombre para sobrevivir. Amén. Y de hecho la palabra dice acerca de este tipo de hombres que son como la hierba que desaparece con el viento. También nos dice que son como neblina que en un momento aparece y que luego se evapora. Porque hay unos hombres que sí sobresalen y esto, ¿sí? Pero ¿hasta dónde le llega la fama? ¿Hasta dónde le llega todo eso que lograron? Esos éxitos. No es mucho lo que le duran. Pero no está solamente el humanista secular, también tenemos al humanista que es religioso, que en realidad no es mayor que el que acabamos de mirar, porque él cree que con vestirse del evangelio, con vestirse de cristiano, entonces ya está en su máximo punto. Y aquí quisiera contarles un testimonio acerca de algo que observé en el internet, y es acerca de un cantante muy famoso. Ustedes escuchan muchísimo a ese cantante, yo creo que lo escuchan todos los días, porque hoy en día los cantantes se volvieron pastores también, ¿no? Predicadores. Pero ese cantante prefirió colocar a uno del equipo, colocarlo a pastorear, a que llevaran los mensajes a la iglesia. Y
Hoy en día hay muchos temas que son muy cruciales y muy delicados, que se tiene que tener mucho cuidado con eso, y es la libertad de género y todo ese rollo, ¿cierto? Y en una entrevista que le hacen a esta persona que dejaron pastoreando esa iglesia, ese cantante, le preguntan acerca de esa libertad de género. Le preguntan acerca de la comunidad LGTBI. Bueno, nosotros no tenemos por qué rechazarlos, eso es cierto, es decir, Dios es el que tiene que juzgar esas cosas, no nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que colocarnos en el lugar correcto respecto a ciertas posiciones, porque es que nosotros no podemos desmentir lo que dice la palabra, ¿sí? Y la palabra dice cosas concretas acerca de esos actos, ¿sí? Es como decir que nosotros consideramos el adulterio o la fornicación. No, la escritura es clara: ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Y eso dice el Señor. Entonces, le hacen una entrevista a esa persona y la persona no se coloca en la posición que debe colocarse. Porque recordemos que nosotros somos embajadores del reino de Dios, ¿cierto? Y como embajadores del reino de Dios, Dios nos da esa facultad de colocarnos con esa tarea, con esa función. Pero como embajadores de Dios, nosotros no podríamos llegar a decir: no, lo que pasa es que eso hay que darle tiempo al tiempo, como que se llega a la aceptación, como que ya no se hace tanto alboroto por eso y dejamos a ellos tranquilos aquí. No, el pecado es pecado, ¿sí? Ahora, a nosotros no nos corresponde, como les digo yo, juzgar y acusar y eso, ¿cierto? Eso ya es algo de Dios. Entonces, como les decía, así uno se vista con un traje evangélico, eso no quiere decir que estemos haciendo mejor las cosas que aquel humanista que es secular. Nosotros no podemos tratar esos temas como con esas influencias psicológicas. Y tristemente eso está ocurriendo porque nosotros a lo que estamos invitados precisamente es a exponer el error en el cual están incurriendo algunas personas. Amén. Nosotros no podemos hacer ver que Dios existe para el hombre, es decir, para complacer al hombre en todo y eso, ¿sí? No, es al contrario, que nosotros existimos y vivimos para algo muy importante, y es para glorificar a Dios. Amén. Por esta razón, nosotros debemos comprometernos a proclamar, a predicar los atributos de Dios tal como aparecen en las Escrituras. ¿Qué es lo que le gusta a la gente hoy en día? A esas Escrituras el hombre comienza a colocarle, a editar las Escrituras, pongámoslo así en esta expresión, a editar las Escrituras, a ponerle filtros para que eso se escuche más bonito. Y no puede ser así. Entonces, lo que pasa es que allí se están filtrando filosofías humanistas que no le traen mucho provecho a la grey del Señor. Amén. Nosotros debemos, escúchalo bien, hermano, nosotros debemos predicar que Él
que Dios, que Jesús es el Rey eterno, inmortal, que es el invisible, que es el único Dios, al cual se le debe todo honor, amén, y toda gloria por los siglos de los siglos. Ese pasaje que acabo de leer, busquemos, porque es que es interesante. Está en el libro, en Primera de Timoteo. Me gustó muchísimo por una razón. Ya les digo el capítulo 1, ya les digo el versículo. El apóstol Pablo, allí en la carta a Timoteo, comienza a hacer como una exposición acerca del ministerio que le fue entregado a él. Y es ese ministerio de Pablo. En realidad íbamos a leer el verso 17 únicamente, que fue el que acabo de citar, donde dicen esas palabras. Pero quisiera que lo leyéramos desde el verso número 12, para que entendamos bien el contexto y que nos coloca más en ese contexto de lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana acerca de nuestro ministerio, cómo debe ser nuestro ministerio. Dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, aquí dice esto, yo no lo hice por mi cuenta, es porque Jesús me llamó y me colocó. Es más, yo no soy, él considera que él no es fiel, pero él aquí reconoce que Jesús lo tuvo como fiel. Habiendo yo sido antes, escúchalo bien, lo que él confiesa. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Uy, él está desplegando, él no se está colocando la corona como esa panacea del Evangelio, como ese predicador, sino él está mirando, me disculpan la expresión que voy a decir, la porquería que era antes. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tremenda confesión. De los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, es decir, aquí él está diciendo la gracia de Dios me envolvió, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Y ahí viene el versículo que yo les acabo de leer. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, en las mismas condiciones que se encontraba el apóstol Pablo, nos encontrábamos nosotros. Y en esas mismas condiciones se encuentran muchos allá afuera. Entonces hablamos de la supremacía de Dios. Dios es supremo, está sobre todas las cosas. Y ahí lo acaba de mencionar el apóstol Pablo.
que Él es el único Dios, que es el primero, que es el Rey. Pero nosotros entonces debemos advertirle al pueblo acerca de que tenemos un Dios que es supremo y debemos llevarlos y guiarlos a la conclusión, amén, de que la gloria, la magnificencia, el poder, la majestad, todo lo que está en los cielos y arriba de la tierra son de Él, porque Él es supremo, Él está sobre Él. Supremo significa que está sobre todo. Arriba de Él no hay nada. Y ese es el Dios contra el cual nosotros pecamos, contra el cual muchos pecan. Otro atributo muy importante es la soberanía de Dios. Siendo un atributo muy importante, es el menos aceptado en medio del pueblo de Dios. Es que ni siquiera el pueblo de Dios acepta ese atributo. El hombre carnal no acepta eso. El individualismo, la democracia, son en realidad derechos que son inherentes al ser humano. Nosotros tenemos, de hecho, se habla de democracia y se dice que nosotros tenemos el derecho, y la Constitución lo dice, de elegir y ser elegidos. Eso lo dice la Constitución, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros definimos, ¿cierto? Y limitamos cómo el hombre debe gobernar al hombre. Amén. Y hasta las mismas leyes internacionales colocan límites que hablan de la soberanía de los pueblos. Entonces, Perú no se puede meter con Colombia porque Colombia es soberano en ese terreno, ¿cierto? Entonces, en ese pensamiento humano, la soberanía como que nos atrapa allí, en que es que nosotros, en realidad, nosotros somos los que hacemos la ley, nosotros somos los que elegimos, nosotros somos los que determinamos las cosas, ¿cierto? Pero el hombre no debe suponer que Dios esté limitado por el ejercicio del gobierno del hombre, y no está limitado en el ejercicio de Dios como gobernante de todo su pueblo y de todas las naciones. Por ejemplo, respecto a eso de las naciones, aquí tenía un texto que se involucraba del otro tema. Dice: las naciones son como una gota de agua que cae del cubo y las sostiene y las considera como grano de polvo en la balanza. Eso está hablando el profeta Isaías acerca de Dios como ve las naciones. Una gotica de agua que está en un cubo o un granito de polvo que está en una balanza, para Dios es así una nación. Pero para nosotros los hombres, una nación es diferente, y nosotros declaramos a naciones como potencias, Estados Unidos, Rusia, ¿sí? China, todos esos gigantes que nos muestra la humanidad. Pero eso, miren lo que el hombre demuestra al hombre, pero lo que Dios, cómo ve Dios a esas naciones, así como lo acaba de escribir el profeta Isaías. Hermanos, todo ser viviente, toda cosa creada, todos los eventos que suceden en la historia son de Él, son causa de Él. Y respecto a la soberanía de Dios, porque muy a menudo se hace esta pregunta cuando nosotros vemos como que, pero la maldad y las catástrofes y todo lo que nos muestran los noticieros, dice: ¿por qué han preguntado los paganos
¿y dónde está Dios? Esa es la pregunta. ¿Y dónde está Dios? De todas esas cosas horribles y horripilentas que vemos. Entonces, la respuesta a esa pregunta la da el salmista. Nuestro Dios está en los cielos. Y Él hace todo lo que quiere hacer. Y punto. Eso es la soberanía de Dios. Entonces, Él hace todo lo que Él quiere hacer en todos los ámbitos de la creación. Tú eres merecedor de ser heredero del reino de los cielos. No, en realidad no lo somos, pero Él lo quiso así. ¿Sí? Porque nos invita a ser herederos. Eso es la soberanía de Dios. Dice Efesios 1:11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dentro de su voluntad es hacernos herederos, aún si nosotros merecemos. Él da vida y la quita. Y hay otros textos que podrían consultar: Isaías 45, 46 al 7, Daniel del 4 del 34 al 35. Entonces, Él hace todo lo que Él quiere en la tierra y en el cielo. Amén. Y nadie puede impedirlo, pero lo que es más importante, nadie puede cuestionarlo. Y Él es el que hace todas esas cosas. Él es el Señor con el cual tú y yo tenemos que tratar. Entonces, nosotros debemos entender, y el hombre tiene que entender, mejor dicho, que cuando pecan, no se han rebelado contra cualquier ser, sino se han rebelado contra el Señor del cielo y la tierra, el bendito, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Amén. Entonces, todo pecado debe declararse como un acto de rebelión, de enemistad, de guerra contra Dios, contra el cual Él creó el universo. Miren, hermanos, y es que el Señor es tan soberano que a veces nosotros no nos apercibimos en detalles que son detalles de mucha magnitud. Él ordenó a las estrellas vigilar por la noche. ¿Ocurre o no ocurre? Es decir, las estrellas obedecen y salen, ¿sí? Y brillan, iluminan, ¿cierto? Él mandó a los planetas a que se colocaran en determinadas órbitas. ¿Esos planetas se mueven de esas órbitas? No. Están allí, acatan la dirección conforme Dios la entregó, conforme Dios la dio. Dios ordenó a los valles que se bajaran y a los montes que se elevaran, y así lo hicieron en obediencia. Dios trazaba una línea allí en la playa y le dice al mar: de aquí no vas a pasar. ¿Le obedece el mar? Pero el hombre, ¿qué pasa con el hombre? El hombre se rebela contra Dios, no quiere obedecerle a Dios, no le escucha a Dios. Vemos que esa majestuosa creación que Dios hizo está en total obediencia, en total rectitud con el Creador. Pero el hombre es tan patético, hermanos, que no quiere obedecer a Dios.
Mejor dicho, lo podemos comparar como un gorgojo que quiere penetrar un riel, una lámina de hierro. ¿Será que lo va a poder hacer? No. Entonces, el hombre en su corazón caído está condenado a la ignorancia, a la idolatría. Pero Dios pone a disposición el evangelio que tú tienes que predicar, al cual nosotros estamos invitados a predicar. Ese evangelio de Jesucristo como remedio a esa situación de rebeldía del hombre contra Dios. Otro atributo de Dios: Dios es santo. Los dos testamentos nos hablan acerca de Dios como santo. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro da voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Apocalipsis 4:8 dice: cuatro seres vivientes que no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de ser. La santidad de Dios no es un simple atributo, sino es un atributo, tal vez que podríamos decir, que en Él se sostienen otros de esos atributos de los cuales hemos mencionado. Nosotros, los hombres, debemos conocer que Dios es santo. Entonces, lo que nosotros lleguemos a conocer y a entender acerca de esa santidad de Dios va a determinar lo que nosotros vamos a entender acerca de la esencia de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca del pecado que nos condena, también aún acerca de la salvación. La palabra santo viene de la palabra hebrea que significa kadosh, y esa palabra significa separado, colocado aparte. Y en este término de ideas podemos decir que al referirse a Dios se refiere a dos cosas. Él es separado de toda su creación porque fue Él quien la hizo, y vemos toda la majestuosidad, todo lo que es hecho, que es perfecto, pero aún en esa misma perfección Él está separado de eso. Amén. Y también se refiere a la santidad de Dios. Es una verdad que se refiere a que Él está separado de todo lo que es profano, de todo lo que es malo, de todo lo que es pecaminoso. Y en eso es que nosotros debemos tener como mucha conciencia acerca de eso. Él es impecable, Él es puro. Amén. Él no es capaz de pecar. Es decir, que está libre de toda falta. Amén. Y después de la muerte de Jesucristo surgen muchos falsos maestros, y esos falsos maestros no le ponen atención a esa esencia de Dios, que Dios es santo. Primera de Juan capítulo 1 verso 15 dice lo siguiente. Está aquí Juan exhortando y dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él, que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Mira lo que está predicando Juan. Está predicando acerca de ese atributo de la santidad de Dios. Primera Juan capítulo 1 verso 5. Y es que si nosotros comenzamos a entender todo esto en una progresión lógica, es decir, en la salvación hay como una progresión lógica, ¿sí? Y pocas veces se predica acerca de esa
de ese tema. Simplemente pasen adelante, hagan esta oración y listo. No, las cosas no son así. Porque el que pasó, no sabemos en realidad con qué corazón está pasando. ¿Sí? Si está pasando con un corazón duro, apático, ¿sí? Si lo está haciendo es por inercia, porque es que resulta que el hermano lo invitó o el amigo y entonces me da pena con mi amigo, entonces yo paso, ¿cierto? Pero decimos que hay una progresión lógica. Y nosotros, es decir, el hombre, primero que todo, debe saber que está perdido. Y eso lo debe saber antes de ser salvo. ¿Sí? Porque si el hombre no sabe que está perdido, pues es difícil llegar a esa salvación. Ahora, sin embargo, deben saber, y aquí miren por qué digo que es progresiva, porque deben saber que son pecadores para poder entender que están perdidos. El hombre tiene que saber que está perdido para poder ser salvo, ¿cierto? Pero a su vez tiene que entender que es pecador para entender que en realidad está perdido. ¿Sí me siguen? Pero lo más importante de todo esto es que el hombre debe entender que Dios es santo. Ahí está ese atributo importante de Dios, que Dios es santo antes de entender íntegramente la naturaleza del pecado, es decir, de que son pecadores. Porque lo que nos puede revelar acerca de que nosotros somos pecadores es la santidad de Dios. Amén. Entonces, a la luz de estas verdades, nosotros deberíamos ser claros respecto a esto. Y en realidad nosotros no vamos a hacer ningún bien a los hombres cuando retenemos la verdad acerca del pecado. ¿Y a qué me refiero en eso? Y en eso tal vez nosotros somos débiles. Y es que, ejemplo, llega una persona a consejería y nosotros como que evitamos confrontar a la persona. ¿Sí se han dado cuenta? Es decir, nosotros no queremos exponerlos así y como que tal y los llevamos es como por allí, por las orillitas, por esto, No, el pecado, como dijimos anteriormente, es pecado. Si yo no confronto a la persona que es pecadora, en realidad no se va a dar cuenta que está perdido. ¿Sí? No va a poder entender la santidad de Dios. No le va a dar la importancia a esa santidad de Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos llevar a ese conocimiento del Santísimo a esas personas que se acercan a nosotros, sin temor, sin adornar, sino es como confrontando directamente, ¿sí? Porque en fin de cuentas lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. Amén, hermanos. Y esto me sorprende muchísimo, la oración que el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos cuando ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y Él comienza a enseñarles y le dice a ellos: ustedes deben orar de esta forma. Padre, dice, Padre nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice después? Santificado sea tu nombre. Miren la importancia
de la santificación de Dios, que el mismo Señor en la oración, en la máxima oración que Él está enseñando a sus discípulos, les está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Y cuando santificamos el nombre de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos reconociendo nuestro pecado. Y por último, otro atributo es la justicia de Dios, y esta es muy importante para todos nosotros. Justicia es un término que denota la rectitud, lo correcto, lo que exalta la moral de Dios. Amén. Entonces, las Escrituras siempre nos van a mostrar que no solamente la justicia es algo que Dios decidió ser o hacer, ¿cierto? Sino que es la esencia misma de la naturaleza de Dios, de esos atributos. Yo les voy a dar los textos, no los voy a leer pero todos ellos hablan acerca de la justicia de Dios. Deuteronomio 32:4, Job 8:3, Salmo 89:14, Salmo 11:17. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Job capítulo 8, verso 3. Salmo 89:14. Salmo 11:7. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han orado por el juicio divino? Que se haga justicia, Dios. Que se haga tu justicia. ¿Lo han hecho? Sí. ¿Quién más lo ha hecho? La justicia divina es por orar por la misericordia y el amor, porque cuando oramos por la justicia no justificamos nosotros mismos. Ahí está, a eso era que quería llegar, hermanos. Cuando nosotros oramos por esa justicia divina, porque nosotros pedimos que se haga justicia, y es que hay actos y hay hechos que como que uno dice: la justicia de Dios es la que se tiene que manifestar acá. Pero lo que acaba de decir el hermano Silvio es muy importante, porque cuando nosotros clamamos así, entonces traemos juicio sobre nosotros mismos. ¿Saben por qué? No porque yo lo diga, sino porque lo dice la Escritura. Y la Escritura lo dice claramente: no hay justo, ni hay uno, ni aún uno. O sea, que tú también estarías involucrado en la justicia divina. Amén. Y de hecho estamos involucrados. Eso sí, no tiene pierde, porque hay un juicio venidero sobre el hombre, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el hombre no le da mucha importancia a este hecho. El hombre tiene tan cauterizada la conciencia que dice: eso es puro cuento. Eso que el juicio divino, que es. Ahora, también ocurre que el hombre, dentro de su corazón, piensa que él es más justo de lo que en realidad él es de justo. Se cree justo. Nosotros nos creemos justos. ¿Sí? Ahora también el hombre piensa que Dios es menos justo de lo que Él dice ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿por qué permite tanta injusticia? Entonces el hombre ignora estos temas precisamente porque en el púlpito no se predica acerca de eso. Es rara vez que
que escuchamos predicas acerca de la justicia de Dios. Entonces, nosotros como predicadores debemos predicar la justicia de Dios, exponer esa justicia. Cuando nosotros exponemos la justicia de Dios, estamos también exponiendo la injusticia de nosotros los hombres. Alguien le preguntaba se lo preguntaban a un pastor precisamente acerca de cómo tener esa relación con Dios, porque pues es difícil entender cómo debe ser esa relación correcta con Dios. Entonces, esa persona le responde: de la única manera que se puede tener una buena y excelente relación con Dios es de esta manera, es de esta forma. Si el hombre busca una relación con Dios, entonces Dios comienza a hacer las demandas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que demanda? Solo una cosa de Él: que tenga una vida de absoluta perfección moral, sin errores o fracasos cada momento de cada día de su vida. Esa fue la respuesta de ese hombre. ¿Fácil? ¿Para qué no es fácil? Es imposible. Es totalmente imposible. Pero cuando el oyente manifiesta esa imposibilidad, porque es que para nadie es posible, ahí es donde nosotros debemos señalar a Cristo. Porque la Escritura dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y para eso fue que vino Jesús. ¿Sabes para qué vino? Para vestirme a mí, para vestirte a ti de justicia. El Señor te bendiga, hermanos.